Noticias en Flash. Son las 12 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. El licenciado Rodríguez Prats aquí en la mesa de trabajo de Noticias en Flash. ¿Cómo le va? Bienvenido. Pues mi querido Hugo, en primer lugar, para ampliarle un poco la información a nuestro auditorio, en los programas anteriores yo estuve comentando la situación de la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola. Los que deseen profundizar en el tema, los que deseen ver detalles y sobre todo lo que económicamente significa, a quiénes beneficia y a quiénes perjudica, les sugiero lean hoy el artículo de Carlos Ursúa en El Universal. Hay varios analistas que se han ocupado del tema, pero para mí el más serio, habiendo sido secretario de Hacienda y que conoció desde el arranque de este gobierno las discusiones sobre qué política seguir en materia energética, me parece un testimonio de altísima calidad y de gran veracidad. Entonces yo sí sugeriría, porque me parece que lo hace con una gran capacidad y sobre todo con una gran objetividad, profesionalismo. Carlos Ursúa, sin duda, es uno de los economistas más serios, más respetados en México. Recomiendo nada más eso, si quedara alguna duda o quisiera profundizarse sobre el tema. Yo toda la Semana Santa, Hugo, me quedé analizando a nivel internacional las distintas corrientes que están tratando de precisar qué va a pasar en el siglo XXI. Y se recordó mucho dos libros que tuvieron una gran repercusión y tuvieron mucho comentarios en todos los países. Allá por la década finales de los 80, principios de los 90, el primero fue un politólogo norteamericano muy famoso que escribió La tercera ola de la democracia y escribió El choque de civilizaciones, Samuel Huntington. Él hablaba de que el siglo XXI tenía ese riesgo, o sea, nuevamente resucitar la lucha Oriente-Occidente, la lucha religiosa, musulmanes, contra católicos, cuestiones de dudar también sobre los conceptos de la Ilustración, sobre lo que es el núcleo del pensamiento occidental, que sin duda es la cultura judeocristiana, los derechos humanos, el Estado de Derecho, y mucha gente casi se burló, mucha gente casi pensaba que era un pronóstico pesimista, alarmista, obsoleto. Y por otra parte surgió otro libro, después de la caída del muro de Berlín, de Francis Fukuyama. Este es otro politólogo norteamericano, con todo y su apellido japonés, que hablaba de el fin de la historia y del primer hombre. Y su pronóstico consistía en que al haber caído ya la Unión Soviética, al haber desaparecido, desvanecido la amenaza del comunismo y las tesis marxistas totalmente superadas, iba a venir un periodo de gran coincidencia, de gran convergencia, en donde todas las naciones caminarían hacia la democracia liberal y la economía social de mercado. Desafortunadamente el que tuvo razón fue Samuel Huntington, y verdaderamente lo que estamos viendo en los últimos días, por ejemplo, conflictos que se están complicando entre Israel y Siria, que hubo un cruce allí de misiles, o Israel y Palestina, esta situación de Taiwán, yo veo, y China, yo veo el caso de Rusia ya muy circunscrito. Yo creo que Putin, más que pensar en aquella revolución mundial de la que hablaba Trotsky o de la que hablaba Lenin y de proletarios del mundo unidos, pues lo que él pretende ya es conservar lo poco que queda del imperio del zarismo, porque esas son sus intenciones desde mi punto de vista. Pero Xi Jinping me parece que está
presentándose en el escenario mundial como otra opción. Y aquí sí ya viene de nuevo la lucha Oriente-Occidente. Me parece que es algo muy importante porque estamos viendo también pues problemas en Europa. Tenemos el problema de Hungría, por ejemplo, en el que el Ejecutivo pretende debilitar al Poder Judicial. Víctor Orbán está concentrando poder. Este es otro fenómeno que está surgiendo de la vigorización de las autocracias. Inclusive en Latinoamérica, que imitamos el régimen presidencial norteamericano, pues ahí tenemos el caso del Perú, que con esta figura de la vacancia debido a la declaración de incapacidad permanente en lo moral, pues han tenido 6 presidentes en los últimos 6 años. Entonces, la lucha de poderes, esto también es otro fenómeno que se está registrando. O sea, que después de la Semana Santa arrancamos, pues yo creo que un periodo de grandes interrogantes, de grandes inquietudes, y en el caso del país, pues vienen iniciativas, 23 iniciativas que el Ejecutivo ha anunciado en relación a darles más facultades al poder presidencial para hacer y aplicar determinadas políticas económicas en materia de expropiaciones, de indemnizaciones, de cancelación de contratos, que me parece que son señales que pudieran perturbar, que pudieran preocupar a todo el sector privado, cuando de lo que se trata es de aprovechar la situación de la confrontación de China y Estados Unidos para atraer inversiones. Perdón que fui así tan amplio y disperso y tal vez un poco desordenado, pero sí me atrajo estos 2 libros porque eran esos pronósticos y que se veía con enorme optimismo lo que decía Francis Fukuyama de la convergencia de todos los países hacia un solo sistema político que se imponía por sus buenos resultados, a lo que hoy suena como una amenaza, que es el choque de las civilizaciones que había pronosticado Samuel Huntington. Pues igual y se da más adelante, uno nunca sabe, ¿no? la segunda teoría. Oiga, ahorita que hablaba del líder chino, me acordé de lo que pasó la semana anterior, antes de la pausa de los días mayores, por aquello de la carta que le envió el presidente López Obrador y en materia del fentanilo. Ya China ha dicho que de ellos no, y hoy el presidente insiste, bueno, pues vamos a averiguar de dónde sale. ¿Está bien que México se codee a ese nivel, o a lo mejor no es codear, se quiera poner a ese nivel de China? Fíjate que de nuevo, Hugo, y no es que yo no quiera asumir mi punto de vista, yo creo que es una política equivocada, pero hay un artículo hoy de Jorge Fernández Meléndez en El Universal, en donde dice que inclusive el mismo desempeño, el mismo efecto que tuvo en la carta del presidente López Obrador es negativo para México. O sea, Xi Jinping ni siquiera contesta a él, es un funcionario menor el que dice que de China no está saliendo las sustancias que integran para hacer el fentanilo. Estados Unidos responde y dice que efectivamente sí se está enviando a México. Entonces, ¿qué ganó México? Con algo que creo que debe tratarse vía los órganos que se coordinen para atacar esta cuestión, que es una cuestión que afecta a todo el mundo, que es algo que es un tema que está en la agenda mundial y que debe tratarse a través de esos órganos. Yo creo que la carta del señor presidente fue precipitada. Hoy inclusive hablan de que no tenía suficiente información, de que no recabó todos los datos para haberla sustentado con mayor rigor, que es también la opinión de Carlos Ursúa en materia de lo de Iberdrola. Ahora, China también dejó ahí de pasadita un raspón en la relación de México-Estados Unidos. Le dice que ya no permitan la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos nacionales. Una, y dos, si México está queriendo ser la opción para atraer inversiones que están actualmente en China y que su mercado en sí depende de Estados Unidos, pues me parece que no es convergente, no es congruente
la declaración del presidente para ir creando un ambiente más propicio para atraer inversiones. O sea, por lo económico y por lo político, siento que fue nuevamente una equivocación. Ese es mi punto de vista. En su punto de vista, ¿debiera dejarlo ahí ya el presidente o insistir? ¿Qué se hace cuando un gobernante mete la pata? Hay tres posibilidades. Dejarla ahí metida, intentar sacarla con la mayor sutileza para que no provoque mayores tensiones, o definitivamente enterrarla más. Me da la impresión de que el presidente ha optado por la última opción, o sea, profundizarla. En lugar de sacarla, pedir disculpas, decir efectivamente esto debe ser tratado en los niveles correspondientes y no meterse en una bronca más, porque hoy, por ejemplo, con las 23 iniciativas que se presentaron hace unos días, pues es otro frente. Y hoy estamos hablando de muchas cosas que todavía debe resolver la Suprema Corte de Justicia. Hay todavía pendiente la integración del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que no puede trabajar porque se ha quedado solamente con 4 integrantes. Sí, o sea, creo que... Ahora, perdón, ¿esas iniciativas sí son verdaderamente importantes, buenas para el país? Mira, van a terminar en el Poder Judicial. Van a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Estoy convencido que vienen acciones de inconstitucionalidad, que vienen amparos, porque desde mi punto de vista sí riñen con el texto constitucional. ¿Las 23? Parte, o sea, no conozco en detalle, he visto comentarios, no conozco la iniciativa en forma directa, pero sí conozco comentarios muy serios de los economistas que han visto el contenido de las iniciativas, y sí está concediéndose atribuciones que pudieran derivar en abusos de poder. O sea, por ejemplo, suspender contratos vigentes sin la correspondiente indemnización, cuantificar los daños, declarar de seguridad ciertas obras sin los permisos legales. Estos son temas que riñen con nuestro Estado de Derecho, riñen con la certidumbre, riñen con lo que la Constitución establece en sus artículos 25, 27, 28, que son los artículos económicos, en donde habla de la rectoría del Estado, pero de la coordinación con los demás sectores. O sea, el 25 es muy claro en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, desde mi punto de vista jurídico, repito, sin todavía meterme a fondo, pero tengo la certeza de que va a terminar en el Poder Judicial, pero sobre todo también que está provocando mayor roce con el sector privado. Rápido le pregunto, ya hablando de tiempos electorales, ¿ya habló con la nueva dirigente de su partido? No sé si ya tomó posesión. Alonso... Pero no sé si ya tomó posesión. Yo no tengo información, yo no tengo información, ni sé que haya venido representantes del CEN a darle posesión, hasta donde he platicado con panistas en ese... ¿Se quedó en el nombramiento nomás? No sé, Hugo, ahora sí te confieso que no sé si por una actitud del propio partido me tengan sin información, o haya sido un descuido, o no ha pasado. O no ha pasado, bueno, no ha sucedido. Ahí voy a lo otro, le iba yo a preguntar, se lo voy a preguntar para no quedarme con las ganas. ¿Alguna novedad sobre este intento de acuerdo, de alianza que van a tener? Mira, no me gustó la intervención de Claudio X González, que está circulando en los medios. Él ahí dice que reunió en la terraza de su hogar a 4 líderes de oposición, y que frente a los partidos, él dijo: mi partido es México. Esa expresión no me agradó. El PAN surgió desde la ciudadanía. Krause dice que Gómez Morín creó un partido sin el apoyo del gobierno, desde la ciudadanía, y que su primer principio es la preeminencia del interés nacional. O sea, ahora vienen los empresarios con cierta prepotencia, y después dice: yo soy ciudadano. Esto ya lo he dicho varias veces en el programa. Bueno, entonces yo como panista, al pertenecer a un partido, dejo de ser ciudadano.
si no hablamos de una actitud de reconciliación, de una actitud de respeto y de que no vengan, porque yo he hecho campañas, puedo presumir que he perdido 3 elecciones federales, 2 de Diputación Federal y una de gobernador, lo he presumido porque... Suena raro eso, pero sí. Sí, lo he presumido porque me parece un mérito haberme postulado en condiciones totalmente adversas. Ser el primer candidato del PAN, por ejemplo, con escasísimos recursos, pero he acudido a empresarios a decirles, postúlense, son buenos amigos, son gente de calidad, pero ellos dicen, no, mira, yo tengo que darle prioridad a otras cosas y no me meto en política. Ahora han asumido que sí van a incorporarse a política. Excelente, sí, han habido casos de empresarios magníficos gobernantes. En el PAN, por ejemplo, puedo mencionarte muchísimos nombres, a los que yo les tengo aprecio, son mis correligionarios, pero llegan con cierta actitud de decir, ya llegó Juan Camaley, ¿verdad? Aquí ustedes no han sabido hacer las cosas y yo sí vengo, y además todos los políticos son corruptos, y nosotros no. Esto hay que discutirlo. Hubo un acuerdo entre PRI y empresarios desde la Revolución Mexicana, se rompe un poco en el periodo de Cárdenas, aunque Cárdenas al final tiende puentes, y también con la expropiación de la banca, con López Portillo, que eso enriqueció mucho al PAN. Ahí es cuando Cloutier, Fox, Medina, Rufo se vienen al PAN. Bueno, rapidito, ya en Tabasco aparecieron las lonas de Erubiel Alonso, que él dice que no es para eso, que no buscan posicionarlo. Otros dicen, pues es evidente, ¿no? Erubiel como posible cabeza de la alianza en Tabasco, licenciado. Mira, yo me reservo mi opinión porque en primer lugar yo soy panista y no sé si hay una alianza nacional todavía, en primer lugar. Y en segundo lugar yo creo que debemos discutir, cuando menos dennos esa oportunidad. Desde luego el PRI tiene una presencia mucho mayor en el Estado y una votación mucho más significativa que la del PAN, pero cuando menos dennos la posibilidad de comentar quién debe ser el idóneo. Y por otra parte, no olvidar, aunque ahorita está también una iniciativa que pudiera modificar las reglas de la equidad de género, pero no debemos olvidar que lo más probable es que Tabasco sea etiquetado para que la candidata sea mujer. ¿Usted insiste en eso? Claro. Si ahorita aplicamos lo que, como está la ley y como ha resuelto tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral, yo te diría que hay muchísimas posibilidades de que las candidatas de los partidos sean mujeres. Porque fue un varón en la última elección. Y hay una serie de reglas verdaderamente complejas, porque hemos hecho una madeja de esto de la equidad de género. Pero hay una serie de reglas que yo he analizado y platicado con gente un poco más experta en materia electoral, que casi te diría que va a ser una candidatura etiquetada para que sea mujer. Ya se zafó por ahí y no me dijo lo que pensaba de la posible aspiración de Erubiel. Ahí va a quedar pendiente. Respetable su aspiración, pero repito, él es priista, tenemos que sentarlo. Yo tengo una muy buena relación con Erubiel. Es que los panistas no alzan la mano. Es que yo sí creo que si el PAN va en una alianza a nivel nacional, aquí tendremos que pensar en candidatos de otros partidos. O sea, definitivamente el PAN, con su presencia, no podrá decir, oiga, le toca al PAN. Tendremos que ver... Entre el PRD y PRI. Pues, y los que vayan. Tendremos que ver inclusive la posibilidad de un candidato, ahora sí, perdón por la expresión, independiente, porque eso de un candidato ciudadano... Que no tenga afiliación del partido. Que no tenga afiliación de partido. Me agrada tu observación. Licenciado Rodríguez Plaza, la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo, como siempre. Vamos a la pausa, continuamos con ustedes.